tarde tenemos en la mesa a José Antonio García Reguero, que es el presidente de Arco Europeo Progresista. Es el presidente de la sección de Ciencias Jurídicas, que es la sección por la cual vamos a realizar este acto, hermanado con la agrupación Agustín Argüelles y con la agrupación Ángel Garma. José Antonio García Regueiro es letrado del Tribunal de Cuentas, jurídico militar, oposiciones que sacó en 1994 y 1990, respectivamente. Asimismo, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid y asesor responsable del Defensor del Pueblo. Está condecorado con la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco. En el Ateneo de Madrid es presidente de la agrupación ateneística Agustín Argüelles y vicepresidente de la agrupación ateneísta Ángel Garma. Igualmente en el Ateneo, desde octubre de 2022, es presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y secretario primero de la sección de Cultura Militar. De 2020 a 2021 fue presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y vicepresidente de la sección de Cultura Militar y también secretario de la sección de Información y Comunicación. También fue vicepresidente del Ateneo de Madrid del 2017 al 2019. Es licenciado en Derecho por ICADE de la promoción del 82 al 87 y tiene el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid, que obtuvo con la tesina Control Externo y Estado Autonómico. Es director del Círculo Smolny, diplomado en Derecho Internacional Humanitario por la Cruz Roja Española y el Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario. Fue codirector del libro La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario, editado en el año 98 por la editorial Bosch, y presentó el libro con el artículo La iniciación como persona y el derecho a la educación. También fue codirector del libro La Constitución Española de 1978 en su 25 aniversario, editado en el año 2003 por la editorial Vox, y se presentó el libro con el artículo La España de Antonio Machado. La ponencia que vamos a tener hoy sobre Luis Martín Santos va a correr a cargo de José Lázaro. José Lázaro nació en La Coruña en el año 1956, estudió en un colegio de dominicos en el que ejerció para su posterior vergüenza como niño modelo y del que no considera ningún buen recuerdo. Utilizo su descripción personal, no la he puesto yo. Pasó todos los veranos de su infancia y su adolescencia en un pueblo pequeño de la montaña lucense que se llama Triacastela, practicando la lectura de Tarzán, Salgari, Guillermo Brown, Karl May, Julio Verne, Poe, Lovecraft, así como la pesca de truchas y la caza de tórtolas o estorninos. De Triacastela no conserva ningún recuerdo malo. Con 17 años se traslada a Madrid con tal despiste que se matricula en arquitectura, pero también pone suerte en la Academia de Dibujo de Arturo Pardos y Estefan Guerín tenían en la calle Fuencarral, y allí aprendió de todo menos a dibujar, pero sobre todo entendió el verdadero significado de la palabra hedonismo. Acabó estudiando solo por interés en la psiquiatría la carrera de medicina, bastante alejada de su personalidad como la arquitectura, cuando debería haber estudiado filosofía y letras. Pero gracias a una feliz e improbable carambola que le facilitó su encuentro con el psiquiatra Enrique Vaca, acabó como profesor de Humanidades Médicas en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Era lo más parecido a ser profesor de Filosofía y Letras en una facultad de Medicina. También le debe a Vaca, entre otras muchas cosas, 3 años de formación psiquiátrica en la Clínica Puerta Hierro. No llegó a completar la especialidad, pero lo que le aprendió, eso es impagable. Cuando llegó a estar maduro para el matrimonio, tras cumplir 65 años, tuvo la suerte de conocer a Mila, que tenemos hoy aquí entre el público, la ginecóloga que lee a Follner, e hicieron una boda ácrata en la playa de Pantin. Hizo la tesis doctoral sobre el concepto del placer de Freud maneja, sin detenerse a reflexionar mucho en él, en sus teorías sobre la sexualidad y sobre el chiste. En ellas encontró una antropología basada en los goces paralelos que debemos al erotismo y al lenguaje. En los años finales del 20 y principios del 21 desarrolló 2 líneas de investigación académica. La primera sobre la historia de los conceptos psicoanalíticos y la segunda sobre la historia de la psiquiatría española. Escribió también con Diego Gracia Introducción a la Medicina, Historia y Teoría.
Fue editor científico junto con Enrique Vaca del volumen colectivo titulado Hechos y Valores en Psiquiatría. Realizó la selección, presentación y edición de escritos de Bartolomé Llopis y de Luis Martín Santos. Fue coordinador de la sección de Humanidades Médicas de la revista Jano y de Associate Editor de BMJ Journal Medical Humanities desde el año 2008 al 2011. En 2004 fue Visiting Scholar en el Center of Medical Humanities de la Universidad College de Londres, donde desarrolló un estudio sobre el papel de las humanidades en la enseñanza de la medicina en el espacio europeo. Miembro de varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, como Racionalidad Axiológica de la Práctica Tecnocientífica, los programas Covering Technologies y su incidencia en la medicina y en la sociedad. Filosofía de las tecnociencias sociales y humanas, sesgos en experimentos con humanos en las ciencias sociales y biomédicas. En el plano académico, él tiene 4 quinquenios de docencia, 3 sexenios de investigación, imparte la asignatura Humanidades Médicas, que analiza la enfermedad como realidad histórica con múltiples dimensiones y la profesión médica como una institución social. Puso en marcha una editorial que se llama Triacastela, y gestionó algunas revistas con iniciativas culturales como la Fundación de Archivos de Neurobiología, la Fundación Latros y en la última etapa la Fundación Deliberar. En 1999 ganó el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por el libro Vidas y Muertes de Luis Martín Santos, editado por la editorial Tusquets. Esa novela sin ficción le ha dado muchas satisfacciones. Bueno, en la actualidad tiene una colección de libros que se llaman Libros Incorrectos, que yo les recomendaría a ustedes porque los títulos son verdaderamente sorprendentes, como es El contrato de la prostitución conyugal o Las conversaciones de Simone de Beauvoir. Bueno, pues sin más dilación pasamos a escuchar a José. Bueno, me ha dado mucha vergüenza escuchar eso. Si lo llego a saber, no le hubiera mandado tanta información a Belén, pero como no tiene ya remedio, vamos a intentar paliarlo un poco. Bueno, el libro al que ella se ha referido, que yo publiqué en el año 1989, si no recuerdo mal, es este de Vidas y Muertes de Luis Martín Santos, y lo publicó la editorial Tusquets y le dieron el premio comillas de la propia editorial. Antes de entregarlo a la editorial, se lo envié el original a la hija del biografiado, Rocío Martín Santos, la cual lo leyó y me dijo que ella sabía perfectamente de todo lo que contiene el libro, qué cosas eran verdad y cuáles eran mentira. Yo le dije, bueno, pues dímelas y así evitamos que circulen mentiras sobre la vida de tu padre. Y me respondió con lo que ya entonces yo había comprobado que era su frase favorita: nada que comentar. A continuación me ofreció una hermosa colección de fotografías familiares que aparecen distribuidas por el libro, y sin sacar el lápiz rojo me dijo cuáles eran todas las páginas y párrafos, frases y apartados que tenía que suprimir del libro para que ella me autorizara a publicar el resto de los materiales que me había proporcionado. Yo me mordí la lengua y gracias a ello conseguí no responder nada que negociar. Esto, como digo, ocurrió hace 15 años. El miércoles de la semana pasada se publicó este otro libro que, como imagino que pueden ver, resulta que tiene en la cubierta exactamente la misma foto. Este otro libro es el volumen 3 de las obras completas de Martín Santos y contiene 2 novelas inéditas, El vientre hinchado y El saco. El resumen y comentario de la primera, El vientre hinchado, era uno de los apartados que me había cancelado Rocío en el libro que yo estaba en ese momento publicando. La segunda novela, El saco, yo no he podido leerla hasta el jueves pasado, que es cuando la he conocido. Hay más cosas en común entre estos libros y también hay
algunas diferencias. El volumen de las obras completas por primera vez hace accesible al público 2 novelas escritas por el autor de Tiempo de Silencio antes de publicar Tiempo de Silencio. Solo han estado bajo la custodia de Rocío Martín Santos 60 años. Probablemente podríamos pensar, tienen que contener cosas absolutamente indiscretas, escandalosas y terribles. Nada de eso. No hay absolutamente nada de eso y por eso lo han publicado sin ningún problema, porque han esperado 60 años para informarnos de que el autor de una de las novelas más célebres de la literatura española del siglo XX, que desde hace 60 años estaba considerado como autor de una novela única, resulta que tenía otras 2 novelas anteriores, un volumen de más de 400 páginas de cuentos, de los que muy pocos eran conocidos, 3 obras de teatro que yo también tuve ocasión de leer en aquella ocasión y que también fueron canceladas de mi libro y que parece ser que la editorial Galaxia va a publicar en los próximos meses. Es decir, 60 años después de la muerte de Martín Santos, deciden sus herederos que va a dejar de ser el autor de una única célebre novela y convertirse en el autor de toda una obra inédita hasta el año 2024. Bueno, lo que les estoy contando es, espero, lo que voy a escribir en un texto que inicié nada más leer El Saco la semana pasada y que le he puesto como título La hija del amante del amigo de Kafka. Punto. Sobre biógrafos inéditos y además familias. Me imagino que todos ustedes conocen la historia de cómo Kafka, al morir, pidió a su amigo de máxima confianza, Max Brod, que reuniera todos sus manuscritos inéditos y los quemara sin leer. Todo el mundo sabe que Max Brod traicionó la última voluntad de su amigo y gracias a ello hoy podemos leer El proceso, El castillo y todas aquellas novelas que Kafka pidió que se quemaran. El resto de la historia también es bastante conocida, aunque quizá no tanto. Max Brod publicó lo que le pareció más importante de todos aquellos papeles y el resto los dejó guardados en cajas que cuando Brod murió fueron heredadas por su primero secretaria, luego amante, finalmente pareja, que se apellidaba Joffe, Eva Joffe. Eva Joffe, perdón, Eva Joffe es la hija. Esta mujer, la pareja de Kafka, decidió vender por una cantidad, parece ser astronómica, el manuscrito del proceso a un archivo alemán de literatura y siguió dejando en las cajas el resto de los papeles. Cuando ella falleció, los heredaron sus hijas, que son las hijas del amante del amigo al que Kafka, y sus hijas decidieron venderlo también por una cantidad muy importante de dinero al mismo archivo del Estado alemán. El problema es que vivían en Tel Aviv y el gobierno israelí sacó un decreto prohibiendo la salida de esos materiales del país y se inició un pleito que duró muchos años en los cuales Eva Joffe defendía su derecho a vender la herencia que le había dejado su madre. El gobierno alemán defendía que las obras de Kafka eran patrimonio de la lengua alemana y por tanto tenían derecho a comprarlas, y el abogado que representaba al Estado de Israel defendía que la obra de Kafka era patrimonio del pueblo judío y no podía salir de Tel Aviv. Finalmente, los jueces dieron la razón al Estado israelí y los documentos se depositaron en el año 2017, si no recuerdo mal, en la Biblioteca Nacional de Israel. Esta historia, claro, yo no voy a decir que fue un proceso kafkiano porque es demasiado obvio. De hecho, el libro que la cuenta con detalle se titula El último proceso de Kafka, el extraño caso de su legado literario. Pero esta historia plantea reflexiones muy interesantes sobre el hecho de que los
herederos de los grandes escritores no solo heredan el derecho económico a vender sus obras durante 70 años, sino que también heredan un poder absoluto a la hora de decidir qué se hace con esas obras, con las publicadas y con las inéditas, qué tipo de ediciones se autorizan o no, qué traducciones se autorizan o no, qué adaptaciones se autorizan o no. A veces siguen estrictamente las instrucciones que dejó el autor, otras veces no hay instrucciones y tienen que decidir por su cuenta, y otras veces, como felizmente decidió Max Brod, traicionan al amigo, al padre, al abuelo, a veces, como hizo Max Brod, en beneficio suyo y otras veces en beneficio económico propio. Un ejemplo que nos contaba la semana pasada, el principal responsable de las ediciones en lengua española de los escritos de Michel Foucault, Edgardo Castro, también es conocido, pero yo no conocía algunos detalles. Por ejemplo, que ahora mismo quedan cerca de 30.000 páginas de Foucault sin publicar, cuando la cantidad de inéditos que se han publicado desde su muerte es ya bastante mayor en número de páginas que toda la obra que él publicó en vida, cuando Foucault, poco antes de morir, dijo nada de publicaciones de inéditos. Hay cantidad de casos interesantísimos y en ellos suelen plantearse argumentos de todo tipo, argumentos económicos, argumentos familiares, argumentos piadosos, argumentos interesados, argumentos afectivos, argumentos altruistas, discretos, indiscretos, acertados o disparatados. Y eso es lo que hace tan jugoso el asunto, en el cual yo creo que lo primero que habría que hacer sería separar dos cosas completamente distintas. Los derechos pecuniarios económicos que reciben los herederos de los artistas y el derecho a controlar en todos los aspectos, incluidos los literarios y artísticos, durante 70 años lo que se hace o no se hace con esas obras. Son dos temas polémicos ambos, pero distintos. Es decir, la discusión sobre los derechos económicos se suele centrar en que hay muchas personas que sostienen que en el momento de la muerte de un artista su obra debe pasar a ser patrimonio público de la humanidad, como va a pasar 70 años después. Como es bien sabido, ahora ya la cosa va mucho más allá. Hay muchas personas, yo diría la mayoría de la población, bueno, en España bastante más, quizá en Alemania no tanto, que sostienen que cualquier obra de arte debe ser de consumo público y que no hay derechos de autor y que se puede hacer circular libremente a través de Internet libros, películas o música, aunque haya sido compuesta la semana pasada. El tema es jugoso y hay casos verdaderamente notables. Hay uno que a mí me parece especialmente ilustrativo, que es el de los herederos de don Ramón del Valle Inclán. Me parece ilustrativo en los dos sentidos, en lo que yo considero que ha sido un desastre durante 70 años y en lo que yo considero que ha sido un gran acierto por parte de las mismas personas. No sé si conocen la historia. Don Ramón del Valle Inclán, probablemente porque lo más valioso que tenía cuando murió, quizá lo único valioso, era los derechos de autor de sus libros, los repartió entre sus hijos, que los repartieron a su vez entre sus hijos, los nietos, y durante 70 años los derechos de las distintas obras de Valle Inclán pertenecían a cada uno de sus descendientes, el cual negociaba con las editoriales que creía conveniente la manera y la cantidad de dinero por la cual se iba a publicar cada obra, lo cual hizo que durante 70 años nadie pudiera hacer una edición sistemática y rigurosa de las obras completas de Valle Inclán. Este es, digamos, el lado negativo. El lado positivo se evidenció en el año 2005, cuando la Xunta de Galicia, después de muchos años de ser presidida por don Manuel Fraga Iribarne, pasó a estar formada por el Partido Socialista Obrero Español en coalición con el Bloque Nacionalista Galego. Me imagino que todo el mundo sabe lo que es el Bloque Nacionalista Galego. Es la versión que mis paisanos tienen del Bildu catalán o de la Esquerra Republicana. Y bueno, no voy a desarrollar más la analogía.
El hecho es que una de las primeras y brillantes ideas que tuvo el bloque nacionalista galego fue traducir al gallego las obras de teatro de Valle Inclán para estrenarlas con todos los honores en el Centro Dramático Galego que acababan de crear. Los herederos se negaron y hubo una campaña feroz contra ellos, donde se les llamó traidores a la patria gallega, enemigos de la lengua gallega, gallegofóbicos, odiadores de sí mismos y todas las cosas con que suelen denominar este tipo de personas a los que no entienden sus pasiones nacionalistas. Los argumentos no solo de los herederos de Valle, sino también de muchos profesores de literatura, eran bastante claros. Es decir, hay que ser, bueno, esto lo digo yo, hay que ser muy corto de vista para pensar que una obra como la de Valle Inclán se puede traducir a otro idioma sin perder por el camino el 50, el 60, el 80% del valor literario de esos textos. La literatura que se traduce, en el caso de la prosa, se conserva una parte grande, en el caso de la poesía se conserva una parte pequeña. A mí me gusta mucho una definición que hizo un poeta americano que decía: poesía es aquello que se pierde cuando un poema se traduce a otro idioma. La literatura no es solo lo que las palabras dicen, también es la manera en que lo dicen, el sonido de cada una de esas palabras, las sílabas, el ritmo, las comas. La idea de representar en Santiago de Compostela las obras de Valle Inclán traducidas al gallego tiene tanto sentido como organizar en Granada una lectura de poemas de García Lorca traducidos al alemán, ni más ni menos. Esto ocurrió en el año 2005. Felizmente para mis paisanos nacionalistas, en el año 2006 caducaron los derechos de autor de Valle Inclán e inmediatamente pudieron ponerse a hacer la traducción al gallego de la obra de Valle Inclán, que hoy pueden disfrutar en Villanueva de Arosa todos los que prefieran leer la prosa del chupatintas de turno mejor que la prosa de Valle Inclán. Por supuesto, estas ediciones están patrocinadas por la Xunta de Galicia. Bueno, claro, acabo de recordar que me han pedido que hable de los martes santos. No es difícil comprender la tragedia de unos niños que se quedaron sin madre y sin padre en el plazo de 10 meses. Rocío Lafón, madre de Luis y Rocío Martín Santos Lafón, falleció el día 3 de marzo de 1963 en circunstancias bastante confusas, sobre las cuales había 3 versiones. 2 de ellas se habían publicado. La primera, la versión oficial de la familia, fue un accidente de intoxicación por gas cuando estaba cocinando. La segunda, que también se había publicado, es que había sido un suicidio. La tercera nunca se había publicado, aunque circulaba en rumorología. Primero circuló por San Sebastián, después por todo el mundo literario español, y yo, que por supuesto la había oído 40 veces, no hice a ella la menor alusión en mi libro, ni tampoco en todas las artículos o entrevistas que me han pedido después, hasta que ayer, para mi sorpresa, en el segundo canal de la televisión española, emiten un documental de una serie que se llama Imprescindibles, dedicada a Luis Martín Santos, y en ese documental hay un momento en que su hijo, hablando con el abogado que defendió a Martín Santos en los procesos por los que fue detenido por su actividad política durante el franquismo en los años 60, hizo pública esa tercera versión y delante del hijo, que, por cierto, junto con la hermana son los protagonistas absolutos del programa, por tanto han dado el visto bueno a que eso se hiciera. Habrá que pensar un poco sobre el asunto. Lo que quiero decir es que aquellos niños que se encontraron sin padre y sin madre en el año 63-64, Rocío, la mayor, tenía 8 años, su hermano Luis tenía 5, el pequeño Juan Pablo tenía 3, y fueron aplastados por una capa de silencio en la cual en su familia no se hablaba de cómo habían sido sus padres, ni mucho menos de cómo habían muerto, mientras toda la ciudad hablaba de ello con versiones completamente distintas, como digo. Evidentemente, su existencia
sufrió un impacto que se ve bastante claro sin más que conocer, aunque sea de manera sumaria, la trayectoria vital que cada uno de los tres ha tenido. Desde el punto de vista personal, una situación así solo se puede respetar y a las víctimas de una situación así solo se les puede dedicar la mayor simpatía, el mayor afecto, la mayor solidaridad. El problema es que desde el punto de vista literario y biográfico, tomar decisiones como las que antes he mencionado es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Ese silencio que cayó sobre ellos en el año 63 han tenido que extenderlo a estas obras absolutamente inocentes hasta el año 2024. Los daños que ha hecho a la investigación esos 60 años de imposibilidad de acceder a estos documentos se van a ver en los próximos años, puesto que sobre el tiempo de silencio se han escrito en el mundo académico centenares de trabajos, de ponencias, de congresos, de tesis doctorales, de libros enteros, centenares. En el año 2007-2008, cuando yo estaba preparando mi libro, tuve la suerte de que José Carlos Mainer me concediera una entrevista. José Carlos Mainer era es un prestigiosísimo catedrático de literatura de Zaragoza, que había hecho la primera edición de la novela póstuma de Martín Santos, Tiempo de Destrucción. Y yo le dije, José Carlos, ¿cómo es posible que haya centenares de estudios sobre Tiempo de Silencio y ni una sola biografía mínimamente legible de su autor? Y me dijo, porque en mi gremio, desde hace mucho tiempo, se considera que los textos no se pueden estudiar desde el punto de vista biográfico, ni mucho menos psicológico de sus autores, y que solo se puede estudiar el texto en cuanto texto. Yo le dije, oye, pues como yo tengo la suerte de no estar sometido a esa ley, pues que no pertenezco a tu gremio, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Y me dijo, no sabes cómo me alegro. José Carlos Mainer es una persona absolutamente admirable que me apoyó siempre en todo y al que le tengo el más profundo respeto intelectual y el más profundo afecto personal. Conclusión. Bueno, no conclusión de la charla, porque si me dejáis 5 minutos más hago un poquito más, pero sí conclusión de esto que estoy diciendo. Los daños adicionales que supone para el estudio de una obra el derecho de los herederos, como he dicho, no solo a muy legítimamente recibir los importes económicos de los derechos de autor, sino también a tomar todo tipo de decisiones, en este caso de índole literaria, son irrefutables, puesto que la ley los establece, son respetables, nada que decir en contra, pero a cambio nosotros debemos tener el derecho de contarlo, comentarlo, analizarlo y plantear públicamente cuáles son las consecuencias de esas decisiones, para lo cual primero hay que contar cuáles han sido esas decisiones. En relación con esto, hace unas semanas hemos puesto en marcha una revista de libros que se llama Hedónica, El placer de la lectura. Y bueno, los amigos que han tenido la heroicidad de meterse conmigo en esa aventura, pues estamos dando vueltas a diferentes iniciativas y una de ellas le hemos puesto, todavía no se ha publicado, por lo cual lo adelanto como primicia, le hemos puesto precisamente el título que antes mencioné. Las hijas del amante del amigo de Kafka, inéditos, biógrafos y además familias. La nota que estamos pensando si publicar dice lo siguiente. Desde la revista de libros Hedónica se abre una investigación sobre la relación entre los siguientes escritores, sus derechos de autor, sus herederos, sus obras inéditas, sus ediciones póstumas, su presencia y su olvido en la actualidad. Se agradecerá cualquier información solvente que se nos pueda enviar sobre ello. Se garantiza un equilibrado reflejo de todas las informaciones contrastables que se reciban. La primera lista que estamos valorando acerca de a quién honrar con un trabajo de sincera análisis, honestamente riguroso de este tipo son José Ortega y Gasset,
Jorge Luis Borges, Ramón del Valle Inclán, Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Laforet, Luis Martín Santos, Camilo José Cela, Juan Bonet y Roberto Bolaño. Si a alguien le interesa participar, puede ir pensando en lo que nos quiera enviar. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, pero yo diría que si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, y si no, pues comento algún detalle más de este entretenido proyecto en el que nos hemos metido. Sí, por favor. ¿Cuál fue la tercera hipótesis que dijo el hijo en el programa? Lo Dijo dijo el programa, pero ese momento no lo vi. que su padre había asesinado a su madre. Desde ayer es algo público, puesto que está en un programa de la televisión española. Sí, lo vi, pero ese momento no estaba. Yo llevo 20 años conociendo esa hipótesis y jamás se me había ocurrido mencionarla en público, naturalmente. Pero bueno, eso se entiende, es decir, eso son cuestiones íntimas muy, muy dolorosas y además lo más probable es que sea mentira y es indemostrable. Es decir, es indemostrable. Yo incluso me puse en contacto con el juzgado de San Sebastián que había llevado el caso de esa muerte. O sea, no sé quiénes si conocen o no la historia, pero vamos, cuando falleció Rocío estaba en el sótano de su casa, una casa grande, en el sótano cocinando con una cocina de gas. Su marido estaba en el ático escribiendo y bueno, llamó el portero de la finca, no le abrían y entonces con los golpes él bajó y se la encontró en el suelo agonizando. Eso es lo que se sabe, a partir de ahí todo lo demás. Pero, insisto, son cosas que yo creo que un biógrafo tiene que ser absolutamente cuidadoso a la hora de no contar cosas que sabe. Cuando yo entrevisté, por ejemplo, a la viuda de Juan García Hortelano, yo le insistí mucho en que era muy importante el ambiente en que él se había movido, si tenía algún escrito de tipo memorístico, autobiográfico, y me dijo, no, Juan nunca quiso, varias veces empezó a escribir textos de este tipo y siempre le rompió los papeles porque pensaba que podía hacerle daño a alguien. Ese problema es así y tiene muy difícil solución. La única solución es, bueno, que el biógrafo va a ser juzgado por los lectores y por los críticos, igual que él juzga qué es lo que puede y no puede contar sobre los biografiados. Yo tengo dos amigos que tienen el mismo apellido, Gracia. Uno sostiene que no se debe publicar ni divulgar nada que la persona en cuestión no haya autorizado y preparado para su publicación y divulgación. El otro sostiene que cualquier información sobre un personaje público que se encuentre en un archivo público puede ser inmediatamente y debe ser inmediatamente publicada. Es un dilema que estoy hablando, digamos, de investigadores serios. Imagínense lo que esto supone en el mundo del periodismo, donde el grado de rigor en la comprobación de lo que se dice es infinitamente menor y las prisas son infinitamente mayores. El tema es ultra delicado. Hay biógrafos que se han desacreditado por su espíritu, digamos, frívolo cotilla. Hace un año se publicó un libro lamentable sobre la pelea entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que realmente es bastante vergonzoso porque mezcla lo poco que se sabe con lo que algunos saben, pero no está comprobado si sea cierto, con lo que él mismo se inventa, hasta el punto de reproducir diálogos entre dos personas en situaciones en las que nadie podía saber lo que hablaban. Vamos, de inventarlos. Es el problema de la literatura, los límites entre la literatura como un acto de imaginación y los hechos reales sobre los que ese acto se construye son complejísimos. Es un asunto interesantísimo, pero muy, muy difícil de manejar y en el cual te encuentras todo tipo de casos. Yo lo que estoy planteando es que con muchísimo cuidado y muchísimo tacto y sin revelar nada que afecte a la intimidad de las personas y no haya sido revelado previamente, se debe plantear, exponer, analizar
lo que los herederos hacen, igual que sufrimos las consecuencias de sus decisiones, quienes queremos trabajar sobre la obra de un autor que todavía tiene derechos de autor vigentes. Y igual que a nosotros nos juzgarán por lo que escribamos, a ellos hay que juzgarlos por las decisiones que toman y que condicionan lo que los críticos y los historiadores pueden o no pueden conocer. Esa es un poco la hipótesis. Incluso hay casos de todo tipo. Miguel Dalmau es un biógrafo conocido que ha hecho dos biografías, una de Jaime Gil de Viedma y otra de Cortázar. No sé si ha hecho más, pero en esas dos, la de Jaime Gil de Viedma ha sido muy criticada, especialmente por sus amigos, porque, bueno, cuenta una cantidad de intimidades desagradables para sus amigos que parece realmente excesiva. En el caso de la de Cortázar, es totalmente distinto. Él escribió la biografía utilizando una gran cantidad de citas de sus obras y en cuanto apareció el libro, la viuda presentó una demanda y el libro fue retirado de las librerías, tuvo que reescribirlo sin utilizar ninguna cita, solo con paráfrasis. Y entonces ya lo pudo publicar. Yo tengo prácticamente acabada una biografía de otro autor en la cual, curándome en salud, ya en la versión última, porque he hecho 3 o 4, entre otras cosas porque no me gustaban las anteriores, en la versión última he evitado todas citas, toda cita, no solo documentos inéditos, sino incluso documentos publicados, y solo he puesto paráfrasis, porque esa es también la paradoja, es decir, una cita literal, el juez puede retirarte el libro, pero si tú haces una paráfrasis, no hay ningún problema. Jordi Gracia publicó un libro de la correspondencia de Dionisio Ridruejo con sus amigos y había algunas cartas a algunos de sus amigos que él le pidió a los herederos permiso para publicarla, los herederos se negaron y entonces él les dijo, muy bien, pues como la carta está en un archivo público, yo no la puedo publicar, no la publico, pero tengo derecho como investigador a citarla. Y entonces suprimió la primera frase, que era ¿qué tal está la familia? Y dijo, y después de cuestiones personales, escribe y citó todos los párrafos que eran realmente los problemáticos. El mundo de las relaciones entre aquellos que estudian la obra de autores célebres y las familias y descendientes de estos autores es tremendamente complicado y bueno, y para el que no lo sufre viéndolo desde fuera, yo diría que es incluso, puede ser a veces incluso divertido, pero claro, para el que lo padece, pues es a veces bastante desagradable. ¿Más cuestiones? Yo quiero hacer un comentario, Sí. un comentario, ¿no? Que es que me he quedado un poco alucinada, ¿no? Con lo de la tercera versión y que los hijos pudieran decir realmente eso en una entrevista en televisión, ¿no? Porque es un poco tirar por tierra pues la versión de su padre, ¿no? Y no sé, me quedo un poco alucinada que lo puedan hacer. Vamos, está grabado, yo no lo he visto ese programa, pero me hace lo que está en televisión y se puede ver perfectamente y eso. Yo cuando lo escuché ayer por la noche no me lo podía creer. Desde mi punto de vista no se dijo, se habló de eso, pero evidentemente era que se llegó hasta decir. Sí. Se llegó hasta decir. Se llegó hasta decir. Está siendo presentada aquí, parece que es una hipótesis sostenida como consistentemente, no, se llegó hasta decir, como Sí. una ironía tan familiar a Martín Santos, que se llegaron a decir tantas cosas, ¿no? Sí, exactamente, eso es. Y además el que lo dijo fue probablemente pues, una de las personas que más sabía por el asunto. Y él mismo añadió, no creo que sea cierto. Pero el problema está. Claro, no, el problema está. El problema, por ejemplo, que yo tengo con este otro biografiado de un libro que todavía no está ni siquiera preparado para la imprenta, es que él fue un apasionado falangista durante los años de la Guerra Civil y la primera posguerra. No es el primero del grupo, porque ese grupo son el grupo de Dionisio Ridruejo, donde había pues, personajes muy célebres. Yo he tratado con las familias de muchos de ellos y en todos los casos me encuentro con lo mismo. Yo les digo, yo quiero contar todo lo que
se pueda contar, porque creo que la única manera de explicar por qué fueron noblemente falangistas es explicar lo que realmente pensaban y lo que realmente hicieron. Y ellos dicen, sí, sí, claro, pero me ocultan todos los documentos, las fotos, y si pueden dicen, sí, pero mejor no meneallo. Es mejor no hablar de ello, mejor no mencionarlo. Cuando tú no lo mencionas, los rumores siguen circulando. Siguen circulando y bueno, y entonces resulta que empiezan a ser hipótesis. En el caso de los falangistas es mucho más, yo diría que es mucho más fácil de resolver, por una razón muy sencilla. Ellos mismos explicaron, Dionisio Rinuejo, Pedro Laín Entralgo, explicaron perfectamente en Dionisio Rinuejo en sus memorias, Laín también en sus memorias, Descargo de conciencia, por qué fueron falangistas, por qué estuvieron fascinados con José Antonio Primo de Rivera y por qué siguieron muchos años pensando que el falangismo era una noble causa traicionada por Franco desde el primer momento. Lo explicaron con mucha claridad. Cuando a Gonzalo Torrente Ballester, que es mi biografiado, le preguntaron en una cena privada, que por cierto luego el anfitrión publicó, ¿por qué no quieres hablar de ello? ¿Por qué no lo explicas con todos los detalles y lo analizamos a fondo? Él dijo, porque Pedro, Laín y Dionisio lo han explicado perfectamente y nadie les ha hecho ni puñetero caso. Casi nadie lo ha leído y los pocos que lo han leído como si no lo hubieran hecho. Siguen diciendo que fueron fascistas. Y lo fueron. Lo fueron. El problema era qué entendían ellos por fascismo. Y bueno, mi hipótesis es bastante sencilla. En los años 30, en plena República, hubo en Madrid una cena en homenaje a Jiménez Caballero, en la cual coincidieron una parte muy importante de los jóvenes intelectuales de la época. Hubo una discusión y aquel grupo se dividió en dos partes. Por un lado estaban los que defendían una revolución socialista autoritaria con un mando único, prosoviética y atea. Y por otro lado estaban los que defendían una revolución socialista autoritaria con un mando único, españolista, patriótica y católica. De ahí salieron los intelectuales del Partido Comunista y los intelectuales de la Falange. Primos hermanos, separados por dos temas, pero con un programa económico, político, social, revolucionario, absolutamente imposibles de distinguir uno del otro. Yo muchas veces me he encontrado en actos como este, que he tenido sabía que este tema iba a salir y entonces tuve la prudencia de llevar los 3 folios que ocupan los 27 puntos fundacionales de la Falange. Y bueno, y allí se lee que lo que pretendían los falangistas, entre otras cosas, era la nacionalización de la tierra para el que la trabaja, la nacionalización de la banca, protección del proletariado contra los abusos del capitalismo, eliminación del liberalismo para evitar que las empresas exploten a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? ¿Fascismo o comunismo? No sé qué opinaría Luis Martín Santos. ¿Eh? Que no sé qué opinaría Luis Martín Santos, que es que me importa su opinión. Martín Santos optó en el año 50 y muchos por afiliarse al PSOE cuando en el PSOE no había casi nadie y todos sus amigos estaban afiliados al Partido Comunista porque él en aquel momento era partidario de un socialismo democrático. Enrique Mujica era en ese momento el líder del Partido Comunista en San Sebastián, eran muy amigos y a veces cuando estaban cenando o comiendo en casa pasaba por allí el cartero y entonces Luis y su mujer le decían a Enrique Mujica, mira, ahí viene nuestro militante. Era el otro militante del PSOE que había en ese momento en San Sebastián. Y los comunistas decían, ¡buah! Nosotros tenemos varias docenas. En el año 59 el PSOE no existía. Existía, pero eran 4 gatos. El Partido Comunista era relativamente fuerte. Martín Santos ingresó en el PSOE, no en el Partido Comunista.
el PSOE no tiene nada que ver con el de ahora. En los documentos que yo manejé en los archivos, por ejemplo, para escribir el libro, en esos años, 59, 60, 61, en la correspondencia entre Llopis, que era el secretario general del PSOE en el exilio, y Antonio Amat y Luis Martín Santos, que eran dirigentes del interior, pues se plantea el tema de las vitaminas y si hay que estar a favor o en contra de las vitaminas. Las vitaminas era la lucha armada contra el franquismo. Estamos hablando de 1960, dirigentes del PSOE. Por lo tanto, pero todo eso es lo que, en mi opinión, hay que estudiar, documentar, analizar y razonar sobre ello. El problema es que cuando, en lugar de intentar profundizar en la realidad de lo que ocurrió, se intenta tapar con el silencio, siempre acaba pasando lo mismo. En lugar de desaparecer, entra en efervescencia putrefacta y acaba saliendo por donde uno menos espera. Pienso yo, pero sobre eso sí que me encantaría conocer distintas opiniones. Sí, venga. Nadie más quiere intervenir. Tú mismo que tienes mucho que decir sobre esto. No, no, claro, mucho menos. Ni mucho menos. No, es interesante lo que José Lázaro nos está contando. Yo creo que el enfoque que ha dado nos está enriqueciendo mucho a todos, porque es un enfoque no solamente centrado en Luis Martín Santos, que es el protagonista, sino también un poco en todo lo que puede rodear, ¿no?, a una figura histórica como este hombre. Yo, por ejemplo, no sabía esto que has contado de que la familia ha sacado dos novelas nuevas. Ahora, yo sí que pienso que aunque saquen 20 novelas más de Martín Santos y podamos llenar de nuevo la Biblioteca de Alejandría con libros de Martín Santos, de alguna manera este hombre va a ser siempre un autor de un solo libro. Pero yo creo que la fuerza de Tiempo de Silencio, sí, pero Tiempo de Destrucción, yo no lo veo, sinceramente. O sea, yo creo que la fuerza que ha tenido Tiempo de Silencio, casi mitológica, es tal que por muchos libros que saque la familia que aparezcan, Luis Martín Santos es Tiempo de Silencio y Tiempo de Silencio es Luis Martín Santos. Por eso es mi opinión. Aunque luego a la gente muy preparada, que sacan estas novelas y tener conclusiones nuevas y cosas que no se sabían, pero yo creo que de alguna forma el que se le haya durante todo el tiempo identificado con un solo libro, yo creo que eso se va a mantener en el tiempo, aunque salgan más libros, aunque estén saliendo más libros. Y en cuanto a... Comentamos ese punto y luego el otro. Como quieras. Yo creo que es mejor. Sí, sí. Pero por favor, luego sigues con el otro. Sí, sí. Pero déjame comentar esto. Vamos a ver. Cervantes es el autor del Quijote, o es el autor del Quijote, las novelas ejemplares, la Galatea. Cuando apareció Tiempo de Silencio, recuerdo Ricardo Domenech hizo una de las primeras críticas en la revista Triunfo, y cuando yo hablé con él me contó que su sensación al leer el libro fue: ¿cómo es posible? ¿Este libro de dónde ha salido? Este tal Luis Martín Santos, del que nunca ha oído hablar nadie, ¿de dónde ha salido? Las novelas no son comparables a Tiempo de Silencio, ninguna de las dos. El saco, como yo me imaginaba, es mucho mejor que El viento hinchado, pero el conjunto ahora nos permite entender de dónde salió Tiempo de Silencio y ver cómo poco a poco se fue construyendo ese escritor que, precisamente por el rigor de no querer publicar textos que no consideraba suficientemente maduros, apareció como una obra maestra y parece que había salido de la nada. Eso es lo que yo pienso. Tiempo de Destrucción no es una novela, es un manuscrito fragmentario que en el momento en que él murió todavía no sabía si de ahí iba a salir un libro, 4, o cómo iba a acabar aquello. Es un maravilloso manuscrito del que su propio autor no sabía cómo iba a terminar, qué iba a terminar siendo. Y lo que quedó es suficiente para saber que si hubiera podido terminarlo, hubiera sido un libro mucho más complejo, ambicioso y de más nivel que Tiempo de Silencio. El problema es que no hay un libro, hay un primer borrador incompleto. El otro punto, por favor. No, el otro punto era simplemente un comentario, ¿no? De quitar las fechas
como ahora decía, ¿no? De cuando se afilia al Partido Socialista, Luis Martín Santos, que es verdad que en aquel momento la fuerza la tenía el Partido Comunista, entre otras razones porque estaba ahí la Unión Soviética. Y el Partido Comunista de España, como todos los partidos comunistas, pues eran satélites del Partido Comunista ruso. El famoso Comintern, o Tercera Internacional, pues, era un órgano que permitía al Partido Comunista Ruso dar todas las instrucciones pertinentes. Lo que ocurre que hay varios momentos importantes, yo creo, en cambio, por ejemplo, el Partido Comunista, decías tú, ¿no? Del Partido Socialista, esto de las vitaminas y seguir la lucha armada. El Partido Comunista de España decide dejar la lucha armada cuando Stalin, en una reunión que tiene con Pasionaria, con Santiago Carrillo y con Lister, les dice: dejar la lucha armada, lo que tenéis que hacer es infiltraros en las instituciones franquistas. ¿Y qué no lo recuerdas? Pues eso fue 2 o 3 años antes de morir Stalin. Aunque es histórico, está ahí. ¿eh? Y a partir de ese momento, el Partido Comunista de España empieza a dejar la lucha armada y empieza a filtrar esas instituciones. Y Stalin moría en el 53, 54, debe ser. Otro día me voy a poner Justo, en el 50, la fecha a la que me refería. Claro. Y bueno, a partir de ese momento el Partido Comunista deja eso. Pero estos documentos no eran del Partido Comunista, eran del Partido Socialista, los que yo mencionaba. Yo ya lo sé, pero te digo que el Partido Comunista, que es el que hubiera tenido más posibilidades de seguir la lucha armada, tenía el dinero, lógicamente, la Unión Soviética y capacidad que no tenía el Partido Socialista, pues, y sin embargo, deja la lucha armada ya en los años 50. Por lo tanto, hubiera sido un anacronismo que el Partido Socialista hubiera todavía más sin medios económicos para sí, ¿no? Y entonces, y también en los años 60, que está Luis Martí Santos, en el momento cercano a su fallecimiento, en el 64, se da otra espacio también en el Partido Comunista, como paralelo al Partido Socialista, que no coge Luis Martí Santos. Y es el momento en que se produce en el Partido Comunista la purga que hace Santiago Carrillo de algunos intelectuales del Partido Comunista, como José Semprún, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también, mucho después. no, parece que José Semprún y varios intelectuales más los expulsan en el año 63. Sí, claro. Por eso te digo que Del 50 a 63 van 13 años. sí, pero fíjate, hay movimientos, deja la lucha armada en los años 50 y luego hay ya una crisis del Partido Comunista que se resiente, empieza a separarse del Partido Comunista Soviético en esa época, porque empieza el eurocomunismo de Carrillo, pero a su vez hay otra línea más avanzada de varios intelectuales, algunos de ellos terminan en el Partido Socialista. Sí. Como José Semprún, que va a ser ministro de Cultura y todo demás, mucho después, pero empieza ahí. Y justamente ahí es donde está este hombre, Luis Martín Santos, en el Partido Socialista. Pero Luis Martín Santos, vamos a ver, Sí. un matiz. Sí. Primero, ¿por qué entra Luis Martín Santos en política? Yo pienso que por la indignación que le produce la forma estúpida de la primera detención y humillante y como una manera de reacción frente a la imbecilidad general que era el franquismo. Segundo, ¿cuánto tiempo dura su militancia en realidad? 2 o 3 años. Sí, más o menos. ¿Por qué tan pronto termina de ser militante? Porque se aburre. Porque se aburre en las reuniones, porque aquello le parece una estupidez, una estupidez, no, una cosa muy noble, muy admirable, pero inútil y por dentro impresentable. Se ha dicho que si Martín Santos no hubiera muerto, muy probablemente hubiera sido él y no Felipe González el que hubiera dirigido el PSOE en la transición. Esa hipótesis no es descabellada dentro de lo que es la política ficción. El otro candidato, Enrique Amat, eran muy amigos, pero era una persona tremendamente inestable, bebedora, aventurera, muy difícilmente, muy bueno para luchar en la clandestinidad en el año 58, 59, 60, pero muy difícil de estabilizar en una organización que tiene que presentarse a unas elecciones. Entonces, su paso es muy efímero por la política, probablemente porque enseguida se da cuenta de que el mundo de la militancia es muy limitado y el mundo de la literatura, en cambio, se le está abriendo como un horizonte absolutamente
Sí, exactamente. No, pero eso que dices, que hacéis un paralelismo con otra persona que afortunadamente no murió, por ejemplo, Jorge Semprún. Sí. Jorge Semprún se da cuenta que el mundo político de la militancia, en el que estuvo muchos años, porque fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, sobre todo en el interior, y un momento que ya se orienta a hacer una novela, el premio sí le fomentó por su primera novela de Yo Federico Sánchez o algo así, que era uno de sus seudónimos, y a partir de ahí él se da cuenta que lo suyo ya no es la militancia, que le queda estrecho, y empieza, digamos, una vida intelectual o política. Probablemente algo parecido lo hubiera podido a Martín Santos si hubiera vivido, ¿no? En ese sentido, creo que es un cierto paralelismo en aquel momento, porque además se puso en los mismos años, y en los años 60, cuando se dice esta evolución de que ya, digamos, la militancia clásica, quizás leninista que había habido en los partidos de izquierda, pues empieza pues, a tener una transformación diferente, ¿no? Solo quería comentar eso. Sí, pero con una diferencia. Martín Santos muere 10 años antes que Franco. Semprún le dan el premio Planeta por Memorias de Federico Sánchez y después pasa a ser ministro de Felipe González 10, 15, 20 años después de la muerte de Franco. Bueno, pero El trasvase de militantes y de intelectuales del Partido Comunista al PSOE es masivo en los primeros años de la transición, pero cuando en las primeras elecciones democráticas el Partido Comunista se estrella y el PSOE triunfa, hubo miles y miles de personas muy activas que se quedaron atónitas, no lo podían entender. no, es verdad, Nadie se lo esperaba. pero el momento en que algunos intelectuales, pocos, algunos intelectuales del Partido Comunista empiezan a dejar el Partido Comunista, es precisamente en la fecha que muere Luis Martí Santos, los años 60, 61, 62, 63, empieza a haber un goteo, Muy poquitos. muy poco, a lo mejor 3, 4, 5, pero empieza Sí, claro. Y luego viene lo de la purga de Semprún y de Sacristán y luego ya después de la muerte de Franco se entra más y más. Pero bueno, es un punto que marginal de lo que estábamos un poco comentando. ¿Alguna otra cuestión o...? Claro. Yo creo que es que la pasión de Martín Santos, la verdadera pasión, era la literatura. Sí, en los últimos años. Y en los primeros también, porque escribió mientras Sí. hacía medicina, escribía. Sí. Lo que pasa es que, claro, él estaba muy presionado por su padre para hacerse cirujano. Llegó a Madrid después de acabar la carrera, empezó a estudiar cirugía y luego ya se enfrentó con el padre y se cambió a psiquiatría. Para él la psiquiatría era una rama de la literatura y de la filosofía en muy buena medida, o sea, tenía muchísimo que ver. De hecho, su tesis doctoral hecha en esos primeros años es Dilthey y Jaspers y la comprensión del enfermo mental. Es decir, cómo podemos la filosofía de Dilthey y la filosofía y la psicopatología de Jaspers utilizarlas como instrumentos para comprender en la clínica esos relatos literarios que nos cuentan los pacientes. Sí, hay un dicho que dice que la psiquiatría desemboca en el psicoanálisis, ¿no? De alguna manera es un dicho así, muy común, ¿no? Y esa trayectoria estaba en Martín Santos, ¿no? Yo creo que él al final va descubriendo ya el psicoanálisis universal, o el Schlanger, etcétera, sino ya a Freud directamente, porque hay un comentario de todo el libro donde él con quién se identifica. Cuando está Benito recogiendo el dicho de Martín Santos hablando de sus compañeros Benetti y Benito. Benito Weber, Juanito Horner, Freud, yo. No, eso no sé si eso lo dice él o lo dice otro, pero eso es una ocurre que en aquel momento él no había leído a Freud siquiera. No, yo creo que a Freud lo lee, yo creo que un ser tan despierto como él, cuando se publica la segunda edición de Freud en 2 tomos el 48, en 2 tomos el 48, yo creo que ahí no está ciego. Tiene que tener algunas cosas. No lo lee en el 56. Bueno, o sea, es el centenario. lo lee en el 56 y publica un primer artículo en donde menciona a Freud. Antes ni lo lee ni lo cita. Vamos a ver,
Primero, yo no creo que la psiquiatría desemboque en el psicoanálisis en absoluto. Toman caminos muy distintos, se separan, nunca han estado próximos. Nunca. Siempre han sido cosas diferentes. Totalmente. A, a Martín Santos le lleva al psicoanálisis mucho más el psicoanálisis existencial, tal como Sartre lo plantea en El ser y la nada, que Freud. Freud, ya digo, es una lectura tardía, y lo que hace en su libro póstumo, que se publica justo el año en que él muere, es intentar articular la técnica freudiana con el planteamiento teórico de Sartre, que le parece mejor que el de Freud. Su relación es muy marginal. Es verdad que en los últimos años, en su consulta privada, él hace psicoanálisis existencial, siguiendo las ideas de Bueno, hace Sartre. asociación libre que el de Freud, ¿no? Sí, pero su idea, compañera. eso sí está claro. Es decir, la idea que él tenía del tipo de psicoanálisis que le interesaba es la que expone en ese en Libertad Temporal de Transferencia, que es puramente sartreana, mucho más sartreana que freudiana. Pero bueno, todo eso son matices, y él era un hombre tan abierto a todo. La principal terapia que él usaba era el electroshock. Eso lo primero. Para otros. Eso lo primero. No, para otros y para unos. Es decir, Para el mismo, ¿no? él asiste al descubrimiento de los grandes psicofármacos en primera línea. Es decir, el litio, que es el que se sigue usando en los trastornos de ánimo, los antidepresivos, los neurolépticos que se siguen usando en la psicosis, y los ansiolíticos que se siguen usando para la ansiedad, los 4 se descubren en un periodo de poquísimos años, en la década de los 50, justo los años en que él ejerce. Y él y Castilla del Pino ha descrito muy bien el shock que supuso para ellos por primera vez ver cómo un delirio iba deshaciéndose por efecto de los neurolépticos. Se quedaron fascinados. Y Martín Santos habla de ello en coloquios donde se está hablando de esto que está apareciendo, que nadie se imaginaba. Perdón, quería comentar. Sí, el artículo que está hablando usted de las drogas, de las nuevas drogas, de Sí. 1957, Sí, es el último artículo que publica Martín Santos, como hablábamos el miércoles en la mesa que hubo sobre psiquiatría y psicoanálisis en Martín Santos, aquí mismo. El último que publica en la revista de López Ibor. sí. Yo estoy de acuerdo con Ángel de Frutos sobre el acercamiento de Freud a Martín Santos a Freud en el año 48, que cuando se publica la novela. Y de hecho hay algún escritor que ha escrito cosas sobre Martín Santos, Alfonso Rey, en una conferencia que había en la Fundación Juan Mar. Supongo que usted tendrá su opinión porque habrá leído a toda esta gente, pero yo cito las cosas que aparecen publicadas por personas respetables, ¿no? Porque es de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta conferencia que dio, que está publicada en el boletín de la Fundación Farmar, él cita en el año 50, cuando va a estudiar a Heidelberg, a Paul Snyder, con la fenomenología, que es lo que él es fundamentalmente, inicialmente, un fenomenólogo, estudia que conoce allí a una psicoanalista, Margaret Herley, que finalmente funda, junto con su marido, eso se puede buscar en internet, está en Wikipedia, además de poder citar a Alfonso Rey. Estudia psicoanálisis con ella. Además de estudiar a Paul Snyder, es el contacto que tiene con el psicoanálisis. De hecho, en Libertad, Temporalidad y Transferencia, el psicoanálisis que aparece más explicado cuando él cita algún caso, no cuando va haciendo un poco la comparación o cuando va intentando psicoanálisis existencial y psicoanálisis freudiano, sino cuando coja algún caso y lo desarrolla clínicamente hablando. El psicoanálisis que aparece ahí es más bien kleiniano, más que una lectura freudiana, es más bien una lectura kleiniana. Precisamente porque esta señora, que digo, Margaret Herley, con la que tuvo contacto con el psicoanálisis en Heidelberg, se había formado en Londres. Y en Londres estaba Melanie Klein. Entonces, no es tan alejado, al menos a mí no me lo parece, y obviamente usted conoce muchísimo mejor toda la biografía de Martín Santos, pero en fin, le he dedicado un poquito de tiempo en los últimos meses, y no es tan alejado de Freud como se señala. Es verdad que él, yo lo pienso también, y todo lo que he leído, que tiene como dos principios, dos certezas
que no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera muerto tan tempranamente. Una es la biológica, que es el pata biológica, y otra es la fenomenología. Pero el libro que citaba Ángel de Frutos, que es el de la naturaleza, la psicología del naturalista, que es una conferencia que da en la Academia Errante en el año 63, en ese libro justamente termina, citábamos el miércoles esas palabras, termina diciendo que el futuro, como diría Ángel de Frutos, no dice la palabra futuro, pero dice que se le hace menos caso del que se debe al psicoanálisis, que es la única teoría que explica casi todo de los acontecimientos psíquicos. Era el año 63, desgraciadamente se nos fue a principios del 64. Claro. Vamos a ver, el coloquio sobre las nuevas, bueno, yo, por cierto, a Martín Santos y sobre Martín Santos leí mucho en el año 1900, es decir, hace 20 años, no he vuelto desde hace 15 a leer apenas sobre el asunto hasta ahora, que han aparecido los nuevos materiales. El coloquio sobre las nuevas drogas es simplemente un coloquio en el cual él interviene al final durante 3 minutos y es todo lo que aporta al coloquio. La psicología del naturalista es una charla que improvisa después de una comida en un homenaje a Barandiarán. Una de las cosas curiosas en el programa de ayer es que por primera vez, que yo sepa, se escuchan las primeras palabras de él en ese momento. Empieza diciendo que no ha preparado nada, que acaban de comer un menú vasco apoteósico y que en esas condiciones va a tener que improvisar alguna cosa sobre la psicología del Sí, pero es naturalista. magnífico el artículo, Sí, desarrollado perfectamente la teoría objetal tal cual lo haría. Porque Martín Santos era magnífico Porque era improvisando. Es decir, yo discutí con José Luis Munoa, que fue un gran amigo de él. José Luis Munoa me decía, Luis siempre decía que Tiempo de Silencio lo había escrito como un vómito. Y yo le decía, es imposible, Luis, este texto está trabajadísimo. Y yo pensaba que en parte era cierto, hasta que leí 3 o 4 cartas de él, escritas a buena pluma, con tachaduras, y me quedé impresionado. Y Mario Camus, el director de cine, que tuvo con él una relación casi incluso familiar, me decía, mira, para entender a Luis, ten en cuenta que él hablaba con la misma brillantez con que escribía. Leyendo sus textos casi puedes estar escuchando su capacidad de... Ahora, el asunto de cuando leyó Freud es muy fácil de comprobar. Primero, existe la llamada bibliometría que se le ha aplicado a la obra de Martín Santos y los que se dedican a eso pues han ubicado perfectamente y contado el número de citas que hace a cada autor. Las citas que hace entre el año 48 y el año 56 son pocas a Freud y cuando uno va a buscarlas son ideas generales de esas que todo el mundo conocía. Cuando realmente empieza a escribir sobre Freud y dice algo consistente es en el artículo de 1956, Jaspers y Freud. Del 48 al 56 seguía conociéndolo de oídas. Y por otro lado, tampoco tiene mucha importancia, es decir, Martín Santos absorbía todo. O sea, absorbía todo con una rapidez y con una brillantez inconcebible. ¿Qué es Tiempo de Silencio? El libro de un señor que ha penetrado hasta el fondo en el Ulises de Joyce y sin querer imitarlo, lo recrea, lo reelabora y lo aplica al Madrid de 1950. Eso es una cosa asombrosa. Y como eso todo, es decir, era algo completamente excepcional. Y bueno, en principio el pensar que le interesará más o menos la fenomenología le fascinó, pero enseguida la superó. También el pensamiento existencialista. En aquel momento, como casi todos los intelectuales de izquierdas, despreciaba a Camus y adoraba a Sartre. Estoy seguro de que si hubiera vivido unos cuantos años más, hubiera, como casi todos, como todos los no fanáticos, cambiado de opinión también sobre eso. Él vivió realmente su vida desde estudiante hasta su muerte. Él termina la carrera en el año 50 y muere en el año 64 en enero. Son 13 años, 14, 15 años como mucho, desde que era estudiante hasta que fallece. En esos 15 años su trayectoria es un relámpago. Y la cantidad de cosas que asimila, metaboliza, elabora y recrea
es impresionante. Por eso yo pienso que todo lo que podamos especular sobre lo que podría haber hecho nos quedamos cortos. Y nadie lo puede saber, por supuesto, todos son especulaciones. Bueno, ya Sí. se nos acaba el tiempo y ya para acabar ya el ciclo, José Antonio, ya para finalizar todo el ciclo de este, para concluir la intervención suya. Gracias, Ana. Bien, la verdad que da pena que se acabe porque está siendo muy ameno la conferencia de José Lázaro y las intervenciones de todos nosotros, pero tenemos que dejar la sala, desgraciadamente. Bien, quiero dar las gracias a todos los que habéis intervenido y a todos los que habéis asistido. Algunos no estáis aquí, pero nos estáis viendo por la videoconferencia y por lo tanto es como si estuvierais aquí. Cuando pensamos en hacer este ciclo, tuvimos lógicamente nuestras dudas cómo hacerlo, pero yo creo que al final hemos aceptado. Hemos hecho, como sabéis, 3 sesiones, 3 días distintos. Tuvimos la fortuna de poder inaugurar este ciclo con los hijos de Martín Santos, Luis y Rocío, a los cuales les damos desde aquí las gracias por haber venido a inaugurar este ciclo, que fue muy interesante escucharlos, evidentemente muy personas más cercanas a Luis Martín Santos que sus propios hijos. Y quiero dar especialmente las gracias a todos los ponentes que han pasado por aquí, y hoy está aquí José Lázaro, por cierto, se lo puedo dar personalmente, presencialmente, y quiero daros especialmente las gracias a todos los que habéis podido construir este evento, amigos y compañeros de las agrupaciones Argüelles, Ángel Garma y de la sección de Ciencias Jurídicas. Especialmente daros las gracias a Ángel Frutos, a Trinidad Simón, a Alfonso Gómez Prieto, a Ana Pulido y a Belén Rico García. Han sido ellos fundamentalmente los que han construido estas sesiones. Cada uno ha aportado sus conocimientos, y digo conocimientos no solamente en el sentido material, sino en el sentido personal. Han sido los que han conseguido de una u otra manera eliminar unos y otros ponentes. Por ello, os lo agradezco a todos. Creo que han sido unas sesiones muy exitosas, excelentes, de un personaje muy interesante como es Luis Martín Santos, polifacético, de ahí que hayamos titulado Luis Martín Santos, político, psicoanalista y escritor. Las dudas ha estado en que poníamos psicoanalista o psiquiatra, porque él propiamente es psiquiatra, pero tenía, como habéis estado ahora en este pequeño, digamos, este pequeño círculo que habéis tenido, Ángel, Trinidad y José Lázaro, evidentemente también tenía coletazos importantes de psicoanalista. Y por lo tanto yo creo que al final hicimos bien en dejarlo en psicoanalista, rompiendo un poco la tradición de psiquiatra, que por supuesto lo era y también sin duda muy bien. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima conferencia que hagamos. Os agradezco de corazón a todos vuestra presencia y nuestro trabajo. Nada más.